Bueno, ya estamos aquí con la presencia de José Luis Machinea para analizar los hechos más destacados de la semana en materia económica. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar acá. Gracias por venir. Una semana en la que continuó, ¿no?, la saga de los fondos buitres contra la Argentina. El gobierno argentino realizó o intentó realizar un pago a los bonistas que no habían ingresado, que habían ingresado los canjes del 2005 y del 2010, pero el juez norteamericano Tomás Griesa frenó ese pago y instó a las partes a negociar, en particular a la Argentina, a negociar con los holdouts. José Luis, ¿cuál es tu opinión sobre la estrategia, ¿no?, que parece estar desplegando el gobierno en estas primeras semanas de este conflicto, ¿no?, que se disparó con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos? No sé, en principio me parece un poco confusa, digamos, ¿no? Así que por lo menos da lugar a distintas interpretaciones. Hubo interpretaciones que el gobierno finalmente se va a sentar a negociar. Es lo que yo creo que se va a sentar a negociar. Y está como preparando el terreno. Esto quiere decir, cuando uno a veces se sienta a negociar, muestra primero los dientes, ¿no?, para saber que uno está dispuesto a, en todo caso, hasta llegar hasta amenazan hasta el default. Claro, esa estrategia es una estrategia peligrosa. Hay que ver hasta dónde uno para con las palabras duras y algunas cosas exageradas, ¿no? Esto de acusar a toda la justicia americana y al gobierno de Estados Unidos me parece un poco exagerada. Pero bueno, esto puede ser una interpretación de esta estrategia del gobierno y creo que es la que todos esperamos que sea. También da la impresión de que el gobierno tiene que, por un lado, tomar una decisión en materia económica, ¿no?, como bueno, llegar a un acuerdo con los fondos buitres, pero después tiene que vender esa decisión a nivel local, ¿no?, políticamente, en un gobierno que se ha negado durante tanto tiempo a negociar y ha tratado a estos fondos buitres como personajes. Y ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo. Hay que sentarse y negociar después de haber dicho lo que dijo el gobierno. Pero bueno, es cierto, también dijo que no iba a devaluar y devaluó, que no iba a arreglar con pagarle a Repsol y le pagó, que no le pagamos a Cruz de París durante años y finalmente le pagó. Así que pareciera que por un lado va el discurso y por otro lado van las acciones, ¿no? No se ha acostumbrado un poco a esta lógica, al menos en los últimos tiempos. Pero claro, está el riesgo, ¿no? La otra interpretación es que el gobierno se está poniendo duro porque cree que hay que ponerse duro y está dispuesto a hasta llegar a las últimas consecuencias, quiere decir hasta el default. Eso ya me parecería, yo no creo que sea esa la situación. ¿No es lo que ves como lo más factible? No veo lo como más factible. Digamos, esa interpretación algunos ya la hacen y me parece exagerada. Los mercados no han reaccionado así, los mercados siguen creyendo que Argentina va a pagar, a pesar de todos estos ruidos, los mercados siguen con precios relativamente altos teniendo en cuenta de dónde veníamos, ¿no? Así que, bueno, ahora, como digo, hay que sentarse a negociar. Creo que hay predisposición de las dos partes para sentarse a negociar y hay que sentarse. Lo que creo que está pidiendo el juez es que haya alguna autoridad argentina que se sienta a negociar y que tome decisiones, ¿no? Porque, claro, los abogados pueden dialogar, pero definitivamente puedan concretar o tomar decisiones. Y me parece que es lo que necesitamos. Creo que llegar a un acuerdo, que no me parece, si ustedes quieren, yendo a la génesis de esto, la decisión de Griesa me parece una decisión con la cual estoy de acuerdo, ¿no? Esa interpretación del parepaso, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que partir de una situación no justa, digamos, desde el punto de vista de la decisión, pero es una decisión judicial que con la que finalmente hay que hacer algo para salir adelante, y creo que ahí confluyen los dos intereses, ¿no? Del país de largo plazo, pero también del gobierno en el corto plazo, ustedes saben, ¿no? Porque sin ese acuerdo es difícil conseguir financiamiento y sin financiamiento el gobierno va a tener claras dificultades en los próximos meses, sobre todo en el 2015, ¿no? Ahora vos decías, una autoridad argentina que se siente a negociar. ¿Cómo viste menos de un año del ministro Kicillof, vos que también fuiste ministro de Economía, porque en muy pocos meses, digamos, sacó de la cancha a Guillermo Moreno, algo que parecía imposible, digamos, arregló con Repsol, con el CIADI, con el Club de París, ves que ahora está diciendo, bueno, que tiene poca experiencia para este problema, que no sabe poner lo suficiente de finanzas internacionales. ¿Vos cómo lo ves hasta ahora lo que está haciendo? No, pero él ha tomado decisiones, o él o el gobierno ha tomado decisiones en los últimos meses que me parecen las correctas, ¿no?
Así que por eso digo que básicamente yo creo que estoy, no sé si convencido, pero casi seguro de que va a haber un arreglo. Bueno, pero en estas cosas hay mucha gente que sabe en Argentina, desgraciadamente, porque hemos tenido que renegociar deudas o reestructurar, etcétera, en distintos momentos del tiempo. Así que hay gente con alguna, y ha negociado con esta gente y con otros acreedores durante muchos años. Así que yo creo que hay gente que llamar, asesorarse con ellos. Uno no tiene por qué saber de todo, ¿no? Y creo que lo que tiene que hacer en un caso como este es rodearse de gente que le pueda asesorar. Él finalmente va a tomar la decisión final. José Luis, la Argentina tiene ahora 30 días para llegar a un acuerdo para evitar, ¿no?, el temido default técnico. ¿Crees que 30 días son suficientes para llegar a un acuerdo con los fondos buitre? Y sí, claro, creo que es suficiente y en todo caso es el tiempo que tenemos. En todo caso lo que uno puede decir mirando para atrás es, ¿por qué no nos sentamos ya un poquito antes, no? En lugar de llegar hasta el límite, ¿por qué no nos sentamos hace un mes? Hubiese sido quizá mejor. Pero estamos donde estamos y me parece que un mes es suficiente si uno se sienta ya, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no?, desde tu perspectiva, ¿qué es peor para vos? ¿Un default técnico o pagarle a los fondos buitre el 100% de sus acreencias? Y Desde tu perspectiva, sí, John. claro, si yo tengo que elegir entre un default y yo sé las consecuencias que eso tiene y el país también las sabe, ¿no? En términos de nivel de actividad económica, de empleo, etcétera, etcétera. Y miro cuál es la cuenta que tenemos por delante, que son, pareciera, alrededor de 15.000 millones, ¿no? 1.500 que están ahí, 9.000, 10.000 que están en juicio y hay todavía 5.000 que no aparecieron, pero al momento van a aparecer. Yo diría que me parece que claramente hay que arreglar. Ahora, ¿qué significa arreglar? Puede haber alguna quita, desde ya tiene que haber financiamiento, ¿no? Desde ya tiene que pagársele con un periodo de años, diría yo, o con bonos por un periodo largo de tiempo. 15.000 millones es una cantidad de plata muy grande, pero en todo caso, en términos del producto argentino, es 2-3% del producto. Si la deuda hoy neta de la Argentina debe ser 15%, por suerte es muy baja, y el gobierno ha reducido esta deuda en los últimos años, llegaremos de 15 a 18. Digo, a cualquiera le duele, porque estamos hablando de 15.000 millones. No, y además a quién se lo estamos dando también. Claro, y aparte a quién se lo estamos dando, pero si la alternativa es un default, yo creo que yo por lo menos no dudaría, ¿no? Claro, porque primero se dudaba de la voluntad de pago del gobierno, pero nadie que cae en un default quiere caer en un default. Pasó en 2001, no creo que el gobierno haya querido hacer un default. Uno va al default porque realmente no puede pagar. A pesar de dar 29.000 millones de reservas, vos pensás que la Argentina, y demostrar voluntad de pago, vos pensás que la Argentina quiere pagar y va a poder pagar. Sí, sí. No, yo creo que a plazo, ¿no? Definitivamente en varios años, supongo, definitivamente puede pagar. Y después hay que negociar el tema de de algunos intereses punitorios que están dando vuelta, ¿no? Que no se negociaron con el Club de París porque fuimos de vuelta demasiado apurados y rápidos a esa negociación, pero yo creo que eso se puede negociar y creo que eso es lo que hay que negociar. No es lindo, no es bueno. Todo el mundo preferiría tener una situación distinta, pero como ustedes lo han puesto recién muy bien, entre si me dicen alternativas el default o pagar esto, bueno, yo no tendría demasiadas dudas. Y vos hablás de estos 15.000 o 20.000 millones de dólares, pero está la famosa cláusula Rufo que dice que, bueno, los posibles personas que entraron al canje también podrían reclamar si esto se paga antes de diciembre de este año. ¿Pensás que esto va a ocurrir, que va a haber juicios que van a caer por ese asunto también? Yo creo que siempre, es probable que haya juicios. Siempre, cuando uno hace este tipo de cosas, los acreedores hacen algún juicio. Mi impresión, pero yo no soy abogado, pero lo que he charlado con abogados, es que la cláusula se dispara en la medida que la Argentina, por las suyas, se ponga a negociar. Acá está haciendo caso a una decisión judicial, no es que Argentina tenga ganas y lo ha dicho muchas veces, todas las dudas y los problemas que genera esto. Bueno, pero ahora está negociando, ¿no? No, finalmente hay que sentarse a negociar, pero la forma en que va a pagar. No estás negociando, te pago o no te pago. Digo, el juez le dice, tiene que pagar. Digo, bueno, finalmente si el juez me dice, voy a pagarlo. Ahora voy a tratar de pagarlo en las mejores condiciones, ¿no? Y yo creo, y es lo que me dicen varios abogados, que en ese caso está bien, juicios va a haber, pero la posibilidad de que los que hagan los juicios, o sea, los bonistas que acordaron en su momento, ganen ese juicio,
parecieran ser bajas. Uno nunca sabe, pero parecieran ser bajas. Don José Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con la opinión de José Luis Machinea sobre estas arduas negociaciones que está llevando o que ha iniciado la Argentina con los fondos buitre para resolver este tema pendiente que ha quedado desde la crisis del 2001-2002. Nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.